El periodista Carlos Pérez Ariza presentó en la Biblioteca Municipal de Laurín el Grande su novela dedicada al histórico Andrés de Urdaneta, el militar y marino y más tarde fraile, reconocido por ser el descubridor de la ruta entre América y Asia por el Pacífico. En el siguiente programa especial podrán aprender más sobre este personaje histórico en la presentación en la localidad de este libro, con un diálogo entre su autor y Luis Guerrero, concejal de Cultura. Uno de los olvidados, de los tantos olvidados importantes del siglo de los descubrimientos, del siglo XVI. Yo me encontré con él en unas investigaciones en la Universidad de Málaga, donde yo dirigía la cátedra del mestizaje. Me crucé con él, me pareció muy interesante su vida personal y la hazaña que logró, que fue descubrir la ruta del llamado tornaviaje, que era volver desde Filipinas, es decir, desde Asia a América por el Pacífico, que no se había podido hacer. Había habido 5 intentos, todos fracasados, y el sexto es el que hace Andrés de Urdaneta, que logra establecer la ruta del famoso Galeón de Manila. Porque yo soy periodista, no historiador, y en vez de escribir un ensayo, que es lo que haría un historiador, tampoco hay muchos ensayos sobre Urdaneta, me pareció que era mejor hacer una novela, una ficción sobre el hecho real, respetando el hecho real, pero ficcionado. Y la pregunta que me hacía era, bueno, ¿qué sucedió en ese barco durante 4 meses y una semana que duró el viaje desde Filipinas hasta América? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué comían? ¿Cómo se manejaba el barco? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué cantaban? ¿Qué miedos tenían los marineros? ¿Cuáles fueron las vicisitudes del barco en ese larguísimo viaje? Hay que recordar que eso era un viaje en 1565 con los instrumentos de la época, pero en el trayecto no había una isla, era todo mar hasta América. Con lo cual, si ese viaje hoy día sería peligroso y duro, en un velero con GPS y tal, imagínate ese viaje en 1565 con un astrolabio y una brújula y poco más. Esta novela a mí me ha costado en tiempo 2 años de investigación, pues yo no sabía nada de la marinería ni de la navegación técnica de esa época, bueno, ni la de hoy, mucho menos del siglo XVI. Y además introducir el ambiente en el barco de la época, no solo el lenguaje, donde incorporo muchas palabras originarias de América que ya se comenzaban a usar en el castellano, se mezclaban con el castellano. Y toda la sapiencia, digamos, la cultura de Urdaneta, que era un hombre de su siglo, era un hombre del Renacimiento español, que no solo sabía de cartografía y de marinería, sino de muchas más cosas. Hay que acordarse que además, después de haber sido un explorador, Urdaneta hace ese viaje con 56 años y vestido con su sotana de agustino, porque se había metido ya mayor, con 40 y poco de años, a un convento agustino y se había ordenado fraile agustino. Hombre, a mí me gustaría que hubiese un movimiento como se ha hecho, por ejemplo, con Gálvez, que también era muy poco conocido, hasta donde se ha llegado a reivindicar el trabajo de Gálvez, ¿no? en la independencia de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos. Me gustaría que Urdaneta se le reivindicara, porque Urdaneta lo que hizo fue completar la idea de Colón de llegar a Asia, claro, y establecer la primera ruta comercial marítima global entre Asia, América y España. Que estuvo funcionando 250 años posteriores. Casi 3 siglos, correctamente, sí, porque se paró o se suspendió cuando México se independizó de España en 1800 y pico, pero hasta el barco de Urdaneta tenía 500 toneladas de capacidad. Y los últimos barcos del siglo XIX, principios del siglo XIX, que todavía venía el Galeón de Manila, eran de 2000 toneladas, eran gigantes, con 3 puentes, en fin. Era un comercio próspero, pero los mexicanos lo suspendieron, no sé por qué.
¿Es comparable esta hazaña náutica con una hazaña espacial, por ejemplo, en el siglo XX? Claro, guardando las distancias. Y para la época, evidentemente que era una aventura, porque Urdaneta conocía de oídas la ruta posible por el Pacífico, por el norte del Pacífico, muy arriba, muy al norte, casi hasta el nivel de Canadá, lo que hoy es Canadá. Pero no lo habían hecho nadie y el barco iba solo. Podían llegar, no se sabía. Llegaron, sí, pero ha podido no llegar. Tiene 5 o 6 libros, uno de ellos prologado por los últimos amigos que estuvieron con él en Alaurín. Son estas fotografías que hemos escaneado y ya las tengo en el legado. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Es la primera actividad, Carlos, de lo que llamamos otoño cultural o último cuatrimestre del año, prácticamente, ¿no? Y lo arrancamos con la presentación del libro de Carlos Pérez Ariza, Andrés de Urdaneta en su Tornaviaje Mar de Valientes, que ya va por la segunda edición y está editado por Ediciones Algorfa, una editorial malagueña que sin duda apoya a los escritores de la provincia y está haciendo una grandísima labor desde Marbella, si no me equivoco. Sí, correcto. En primer lugar, yo creo que lo que hay que hacer es presentar a Carlos Pérez Ariza, periodista, escritor, periodista nacido en Málaga, pero vamos a decirlo así, de acento venezolano. Sí, me llevaron con 12 años, porque uno con 12 años no se va a ningún lado, se llevan. Y claro, he vivido, terminé el bachillerato en Caracas, estudié periodismo en Caracas, ejercí el periodismo todos los años 70, 80 y hasta el 90, y en el 91 regresé a la madre patria, como dicen allí. Bueno, pues desde el año 91 aquí en España, ¿no, Carlos? Has sido guionista de televisión, si no me equivoco. Sí, en Madrid, sí. Periodista, y después en el principio de los 2000 estás en Málaga, dirige la comunicación del Ayuntamiento de Málaga. Carlos ha dirigido la comunicación de dos grandes instituciones en la ciudad, el Ayuntamiento de Málaga, con Francisco de la Torre de alcalde, y también en una segunda etapa, digamos, cuando ya estás en la universidad, porque da el salto, ¿no? Te haces el doctorado, tu investigación sobre, si no recuerdo mal, la libertad de expresión. Libertad de expresión en España en la década de los 90. De los 90. Empezaba internet y todo eso, ¿no? Que alumbra un libro, uno de los primeros libros que publicas en España, y después da el salto a la academia, da el salto a la universidad, profesor de periodismo en la facultad, de actualidad y de redacción periodística, ¿no? Sí. Y en ese tiempo también participa en la gestión universitaria, puesto que con rango de vicerrector eres el director de comunicación o el encargado del área de comunicación y del rectorado. Sí. Una persona de amplio bagaje y conocimiento. Daría tiempo, ¿no?, en otra ocasión para que explicaras tus coberturas periodísticas, ¿no?, que hemos compartido en más de una ocasión y hemos disfrutado, pero en este caso nos vamos a centrar en lo que es tu obra y la novela. En esta novela de Andrés de Urdaneta en su Tornaviaje. Aquí está claro que hay que hablar primero para situarnos, porque es muy importante situarnos en el contexto histórico para entender el calado y el alcance de esta hazaña, en el contexto histórico y también en la propia vida de Andrés de Urdaneta. Háblanos de Andrés de Urdaneta. ¿Quién era? ¿Quién era Andrés de Urdaneta? Bueno, Andrés de Urdaneta es uno de los pocos conocidos y olvidados incluso de la historia de España, de esa época, del llamado siglo de los descubrimientos, que fue el siglo XVI. Pues Urdaneta es un vasco de Guipúzcoa. Nació en un pueblito Ordicia, se llama Ordicia con Z, que existe, Ordicia existe, y hay allí en ese pueblito una estatua de Andrés Urdaneta, y hay otra estatua en una ciudad que se llama Urdaneta en Manila. Hay dos estatuas de Urdaneta en el mundo, una en Manila, en ese pueblo que se llama, o esa ciudad que se llama Urdaneta, y en Ordicia, que es su pueblo, ¿no?, de nacimiento. Pues este joven con 17 años, inquieto por el ambiente de la época, de las conquistas de los océanos y tal, se embarca como una especie de aprendiz o grumete
de Sebastián Elcano en el segundo viaje alrededor del mundo, que lo dirige un fraile, por cierto, de apellido Loaiza, pero Elcano es el capitán, digamos, de la expedición marinera, porque es el que tiene la experiencia. Ya acordaros que Elcano es el que vuelve de la expedición de Magallanes. Magallanes lo matan en Filipinas, y es Elcano el que regresa con un barco y 17 hombres, nada más, hombres vivos, ¿no? Porque todos los demás han muerto en el camino. Claro, entonces Urdaneta se embarca en esta segunda expedición alrededor del mundo, y efectivamente atraviesan todo el Atlántico hasta el sur, el estrecho de Magallanes, entran en el Pacífico por el sur hacia Filipinas, y en ese viaje Elcano muere envenenado, no luchando, sino envenenado por un pez. Muere envenenado prácticamente en los brazos de Urdaneta, que era un joven, y en el testamento de Elcano, que está en los archivos del Archivo de Indias, en Sevilla, está la firma de Urdaneta. Una de las firmas que firman ese testamento está su firma, la de Andrés Urdaneta. Bueno, Andrés Urdaneta, ese barco, esa expedición, muerto Loaiza y muerto Elcano, regresa a España, pero Urdaneta se queda en Filipinas durante 11 años. Es decir, que entre los 17, 18 y 11 años más, veintitantos, casi 30, se queda en Filipinas como explorador, luchador, descubridor de territorios, y sobre todo está involucrado en el pleito con los portugueses por las islas de las especias, que se llamaban las Molucas. Eran unas islas que eran ricas en especias. Las especias en esa época, estamos hablando del siglo XVI, eran más valiosas que el oro, porque se usaban para condimentar los alimentos y para conservar las carnes y los pescados y tal, ¿no? Bueno, las especies eran clavo de olor, canela, pimienta, en fin, todas estas especies que hoy nosotros usamos en la cocina como cosa normal, pero en esa época nada más estaban ahí. Y eso estaba en pleito con el reino de España, que era Carlos V en ese momento, y los portugueses. Bueno, Andrés Urdaneta, andando esos años de luchas y tal, tiene conocimientos, se hace un experto en cartografiar, porque acordaros que cuando se iban descubriendo islas y tal, había que cartografiarlas. Dibujarlas en el mapa. Dibujarlas en un mapa para poder ir y volver. Y con sus datos técnicos, ¿no? Que eran la latitud, etcétera, ¿no? Y la latitud, porque en aquella época no se conocía. No, la longitud se conoció mucho después. La longitud era ojo, pero no se sabía medir todavía. Sí la latitud, con un aparato que se llamaba astrolabio, que podía medir la distancia del sol o de las estrellas. Se podía usar de día y de noche. Y una brújula, claro, que era un invento musulmán, por cierto, o árabe. En fin, entonces, estando en esos 11 años allí, este joven tiene conocimientos y relaciones, y peleas, no solo con los portugueses, sino también con los japoneses y con los chinos y con los propios filipinos. Y le cuenta a alguien que hay una corriente que aprovechando los vientos del monzón, que empiezan en junio, en esa zona, hay una corriente que empuja a las naves hacia el norte por el Pacífico del Norte, y que teóricamente esa corriente debe llegar a América. Claro. Estamos hablando, Carlos, del Océano Pacífico, el más desconocido. No, el más desconocido, porque claro, durante esa época de Urdaneta en Filipinas, había habido 5 intentos de volver desde Filipinas por el Pacífico, y los 5 intentos habían fracasado, o se habían hundido los barcos, no habían regresado y no se sabía, o habían vuelto a puerto de Filipinas sin lograr cruzar el Pacífico. Hay que aclarar que no se podía hacer la ruta por África porque era, digamos, un mar portugués, la ruta portuguesa. La ruta portuguesa era desde Filipinas
atravesar el océano, el mar de China, que era peligrosísimo, que había piratas muy malos, el océano Índico, llegar a África, ver a la costa de África, subir, dar toda la vuelta a África, Canarias, pasar por el Cabo de Buena Esperanza abajo y subir hacia las Canarias, y de las Canarias a España. Pero eso era lejísimo, larguísimo, eso era por ahí iban los portugueses a las Molucas y a Filipinas. Y lo que se trata es pero era muy peligroso. De la costa mexicana, desde Acapulco, por decirlo así. Sí, de Acapulco. Bueno, aquello se llamaba Puerto Navidad, sí, aquella zona. Sí, sí, yo quiero explicar ese detalle. Lo digo porque los espectadores y quienes están aquí, para que tengan ese mapa en la cabeza, de lo que se trata es de ir desde América a las Filipinas, en este caso cargado de oro y plata, y regresar con productos de Asia. Que eso fue después llamado el galeón de Manila o de Filipinas. Efectivamente. O de China también le decían. ¿Por qué en este caso el Imperio Español, la monarquía española, necesitaba ese camino, abrir ese camino? Porque no podía ir por el camino portugués. Y pudieron ir Magallanes y la expedición del Cano por la ruta de África y tal, la ruta portuguesa, pero eso era muy lejos y muy peligroso. Y claro, de lo que se trataba era poder conseguir la ruta por el Pacífico para establecer una ruta comercial marítima, que es lo que hace Andrés Urdaneta. Pero ¿cómo? Llegado un momento, sucede lo que sucedía en América con los españoles. Se enamora de una nativa filipina, se casa con ella y tiene una hija que se llama Gracia. La hija Gracia se llamaba Gracia porque la madre de Urdaneta era la señora Gracia o doña Gracia. Le pone el nombre a la hija de su madre. Llega un momento, esta nativa desaparece, fallece. Él se ve un explorador, un soldado, que es lo que era Urdaneta, con una niña de 6, 5 años o por ahí, y decide regresar a España por la ruta que era la única que había, de los portugueses por África, dando la vuelta a África, y llegar a España y depositarle a la hija, entregarle la hija a sus padres y a su hermano mayor, que en Ordicia, y así lo hace. Y vuelve a México, es decir, al virreinato de la Nueva España, no a Filipinas. Vuelve desde España, deja a la hija, vuelve a España, desde España al virreinato de Nueva España. En la Ciudad de México estaba en ese momento el primer virrey, que era de apellido Mendoza. Se hacen muy amigos. Mendoza le da unas tierras que él comienza lo que se llamaba en esa época las encomiendas, que era que el virrey donaba unas tierras que había que trabajar normalmente con cultivos o ganado, con indios. Él hace eso, tiene cierta prosperidad y tiene mucha relación con los conventos agustinos que estaban alrededor de México, creciendo y expandiéndose hacia lo que hoy llamamos las Californias, es decir, hacia el norte. Llega un momento que Urdaneta tiene un rapto mental y decide dejar la espada por la cruz. Él lo dice en algún momento en la novela. Ya estaba bien de usar la espada. Esto es esta conquista de América es una cruzada por el catolicismo. Acordaros que en la época España católica luchaba a muerte contra los protestantes en toda Europa, y desde Carlos V y después Felipe II. Y bueno, estudia a San Agustín y toma la orden de los agustinos y se convierte en agustino en un convento. Deja todo lo terrenal, dona todas sus tierras y sus indios que tenía y se mete agustino. Y ya tenía 42 años. Bien, su hija en su familia en Ordicia, él ahora en un convento agustino en México, da clases en la Universidad de México. Ya teníamos una universidad en México, por cierto, una de las primeras, y vive una vida de fraile en su convento, ¿no? Sus cuestiones religiosas, sus misas, y así.
Y es muy considerado porque tiene una gran cultura. Urdaneta en ese momento, ya con 42 años, es un representante destacadísimo de lo que se llama el Renacimiento español. Es un tío cultísimo, ¿no? Que sepa cartografiar y sepa de marinería y de dónde están las estrellas y tal, sino que también tiene una inmensa cultura, porque para empezar ha estudiado a San Agustín, y claro, eso no es cosa menor. Entonces, estando ya de unos 10 años o 12 años de Agustino, le llega una carta dirigida a él, pero que claro, recibe el virrey Mendoza. El virrey Mendoza lo llama al convento: venga al palacio del virreinato, que aquí hay una carta para ti de Felipe II. Felipe II, el rey, el emperador, le escribe a Urdaneta. La carta está reproducida en la novela, porque existe la carta, está en los archivos. Lee la carta, y la carta lo que le dice es que le da la orden de viajar a Filipinas, desde México, claro, a Filipinas, y hacer el tornaviaje. ¿El tornaviaje qué era? El tornaviaje era volver desde Filipinas por el Pacífico a México, a América. Bien. Claro, si a mí me llega ahora o a Luis una carta del rey nuestro aquí hoy, y vaya usted ahora no sé cuánto a conquistar no sé qué, y tú le dirías: bueno, es que yo ya estoy jubilado, coño, estoy muy mayor ya para eso. Ya Urdaneta tiene 55 años, que para esa época era un señor mayor, un viejo, y con sotana, como está aquí. Bien. Le dice al virrey: bueno, si es una orden del rey, vamos para Filipinas. Tardan 5 años en armar la expedición. ¿5 años? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el rey daba la orden, pero no ponía un duro. Pero eso cuesta, vamos a ver, ¿cómo vamos a ir para allá? Hay que llevar monedas de plata y oro, sobre todo de plata, monedas de plata, y lingotes de oro y de plata para negociar con los asiáticos, filipinos, chinos, japoneses, lo que sea, lo que vamos a traer para América. Entonces tardaron 5 años en que empresarios, comerciantes de México y de Perú, que la plata venía más de México pero también de Perú, financien la expedición. Bueno, finalmente salen del puerto de la Natividad o de la Navidad unos 6 o 7 barcos, entre ellos el barco que va a usar Urdaneta de regreso, que se llama, en esa época los barcos le llamaban la nao San Pedro, que era una nao grande para la época, de 500 toneladas, porque claro, era un barco mercante prácticamente, pero 500 toneladas era mucha mercancía lo que podía llevar, ¿no? Era grande para la época, pero era un cascarón. Bueno, Carlos, salimos entonces de Puerto de Navidad, ¿vale? Salimos. Todo esto se va contando en la novela con con tramas de ficción. Sí. Pero creo que sería interesante que explicaras cómo se produce ese viaje, en qué circunstancias, cómo sobreviven. La ida, dices. En la ida y en la vuelta. No, la ida era por el sur del... Vamos a ver, Urdaneta, te explico la ida, y después entramos en el regreso, que es el meollo de la novela. La ida... se conocía, se podía ir a Filipinas por el sur, ya lo había hecho Magallanes y Elcano, porque como sabía Urdaneta, por las corrientes que hay en el Atlántico hay 2 corrientes, por la que usó Colón, los alisios por el sur, desde Canarias, te llevan al Caribe. Pero ¿cómo regresa? Porque hay una corriente del Golfo que sale, que se descubrió después, pero él la aprovecha sin saberlo, Colón, y lo lleva hacia el norte del Atlántico hasta Portugal, España, y establece la ida y la vuelta, porque claro, si Colón hubiera llegado y no puede volver, no se entera ni su padre que había llegado allí, ¿entiendes? Pero él descubrió eso. Bien, entonces Urdaneta sabía que por el magnetismo de los polos debería suceder lo mismo en el Pacífico, que debería haber si había una corriente por el sur, tenía que haber una por el norte, y se lo habían contado los japoneses y los chinos. Sí,
los japoneses le llamaban a esa corriente del norte del Pacífico la corriente Kurochibo, que es una palabra japonesa, Kurochibo, la que te lleva al este. A Levante. A Levante, exacto. Entonces, la ida de esa expedición que lleva, por cierto, al primer gobernador de Filipinas, el señor de Legazpi se llamaba, porque curiosamente el virreinato de la Nueva España, que era México y parte ya del norte de lo que hoy es Estados Unidos, para Filipinas era una capitanía general adscrita al virreinato de Nueva España. El virrey nombra a este de Legazpi, que era un noble, primer gobernador, y va en esa expedición con Urdaneta. Legazpi no creía en que Urdaneta iba a poder conseguir esa ruta, porque tenía dudas. Había habido 5 intentos, Legazpi sabía también, era un tío también del Renacimiento, y le plantea dudas. Y bueno, Urdaneta dice que él lo va a intentar, que él tiene toda la información y que según las corrientes del Atlántico debe haber una corriente parecida por la influencia del magnetismo de los polos por el norte. Lo que pasa es que, claro, era muy al norte. Bien, entonces el viaje por el sur del Pacífico, llegan a Filipinas en casi menos de 3 meses. Acordaros que es que el Atlántico es casi el doble, que el Pacífico es casi el doble del Atlántico. Es gigante. Y por el sur sí había islas que ya habían visto Magallanes y Elcano, que son ahora islas Hawái, las Marianas, que se llaman Marianas por la Virgen María, que son ahora de Estados Unidos, pero eso lo habían visto ya los españoles. Por el sur era fácil relativamente llegar. Además había islas donde te podías parar, coger agua, algunos frutos, en fin, pero por el norte no había nada más que mar. Bueno, entonces la ida fue normalmente sencilla. Llegan allí, Urdaneta arma la nao San Pedro, tarda también otros meses, porque tienen que, con ese oro y esa plata, negociar con los comerciantes de allí y traer las famosas cosas, las porcelanas chinas, las especias, sobre todo las especias, que era lo que más valía, lo que más valor tenía, los famosos mantones de Manila, que no se hacían en Manila, en Filipinas, sino en China, con seda china. Y curiosamente, una cuestión colateral de ese comercio fue que el real de A8, que eran las monedas de plata, a los chinos les sirvió muy bien los chinos no tenían monedas, ni de plata, ni de nada. Entonces la empezaron a usar el real de 8 como una moneda local para los intercambios comerciales. Bueno, en unos meses ellos llegan ellos salen de la Natividad hacia enero y en junio, que están en Filipinas, en el puerto de Cebú se llama, en junio, o sea, todos esos meses fueron las transacciones comerciales, cargar el barco, estivar el barco, que era una ciencia. El barco no se metía en las cosas como había que estivar el barco con mucho cuidado, porque si las cargas estaban mal colocadas, el barco perdía el centro de gravedad y se podía volcar y entonces se hundía. Bien, eso era una ciencia. Hay un maestre de estiva que está ahí, que es el que se encarga de eso. Bien, arman el nao y empezando los monzones, los vientos monzones, en junio salen. ¿Llegarán? ¿No llegarán? Ese es uno de los conflictos de la novela. Pero hay dos conflictos más. Las cartas de navegar eran técnicas. La hacía el capitán, Urdaneta en este caso, y el piloto mayor, que era el navegante, digamos, lo que llamaban el navegante, el que sabía dónde estaba cada estrella y cómo orientar las velas, porque claro, el viento no va así, el viento tiene remolinos, entonces las velas tú las extiendes, pero hay que orientarlas cada rato porque el viento va cambiando. Bien, aunque vaya en la misma dirección, cambia. Por eso iban tantos marineros, porque el trabajo era físico. En ese barco iban casi 200 personas y ahora les explico por qué, que es una barbaridad de gente para ese cascarón, ¿no? Bien, entonces salen en junio.
tratando de tomar la corriente Curochivo para enfilar hacia el norte del Pacífico, teóricamente latitud 42 grados, 43 grados, eso es, imagínalo, eso es subir hasta casi lo que es hoy Canadá, donde hace un frío que pela. Se helaban las velas y se helaban las cuerdas, ¿no? Bueno, ese es el primer conflicto. ¿Se llegará o no se llegará? Urdaneta no sabía. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo esos marineros se meten ahí? Bueno, porque los marineros de esa época eran tan pobres que no tenían nada que perder. Bueno, podían perder la vida, pero nada más. Pero ¿y si ganaban? Y además, Urdaneta tenía un gran prestigio entre la marinería. Bueno, un tío que había iniciado su carrera con el cano. Este era un famoso entre la marinería, era una estrella, ¿no? Y además era cura, iba de sotana. Entonces, a los marineros, que fuera una mujer y un cura en los barcos, eso era malfario, les daba repelús. Pero este no era cualquier cura, era Urdaneta, y ellos lo sabían. Bien, y iban tantos porque, como digo, el trabajo era físico. Eso no es como hoy que pesa un botón y la vela sube sola, no. Se había que subirla a pulmón, a músculo. Bien, y el barco iba solo. Y si lo asaltaban, no se sabía. Había piratas chinos. Bien, hay que artillarlo. Entonces entra un contingente también de soldados que se llamaban guardamarinas. La infantería de marina la crea Felipe II, por primera vez. Van un grupo de soldados y de artilleros, porque claro, el cañón, los marineros no sabían disparar, eso sale en las películas, eso es mentira. Los marineros no sabían disparar un cañón, los marineros eran marineros, manejaban el barco, pero había que tener artilleros, soldados por tanto, y infantes de marina, que era otro grupo bastante numeroso, ¿no? de unos 50 personas, ¿no? Que manejaban la defensa, 10 cañones a babor y a estribor, cañones menores en la proa y en la popa. Eso era lo que... Armados. Armados, porque normalmente los barcos que salían de México por el Caribe hacia España iban escoltados. Iban los mercantes y 10 o 12 barcos de guerra. Pero este no iba escoltado, la escolta eran ellos mismos. Bien, entonces iba mucha gente en ese barco y iba cargado las 500 toneladas a tope. Entonces, bueno, se inicia el viaje y hay dos conflictos más. Loaiza le pide a Urdaneta, y eso no lo inventé yo, eso está documentado, le pide a Urdaneta que lleve a dos nietos que él tiene, uno de una joven de 22 años y un joven de 19, 20 años. El joven porque quiere que lo entrene Urdaneta como a él lo entrenó el Cano, que lo entrene como capitán futuro, ¿no? Y lo lleva. Y la chica, Urdaneta le pone reparos, pero lo justifica muy bien, porque Loaiza le dice, bueno, la carta de navegar, además de los datos técnicos, hay que ilustrarla con dibujos. Y Leonor, que se llama la nieta, Leonor es una gran hábil dibujante, porque se ha educado en Santo Domingo con las clarisas y además de sus cualidades natas de dibujo, le han enseñado eso. Y todas las cartas de navegar llevaban dibujitos, angelitos que soplan, la rosa de los vientos, monstruos marinos, ballenas echando fuego, en fin. Cartas que eran secretas. Sí, claro, y la carta era un secreto de Estado. ¿Por qué? Bueno, porque si el enemigo, que en este caso de la novela es Inglaterra, recoge esa carta, se apodera del comercio del Pacífico. Aunque Inglaterra en ese momento, 1565, que es esta epopeya, no había llegado a Inglaterra todavía. Después llegó, pero no todavía. Bien, entonces embarca, son hermanos, los hermanos Salcedo, que es el chico que va como de aprendiz con Urdaneta, y Leonor para dibujarlas. Claro,
cuando una mujer sube ahí y los marinos la ven, bueno, hay un murmullo, bueno, ¿esto qué es? Pero Urdaneta los calma, les explica por qué va esa chica ahí. Y le da su camarote. El camarote había dos nada más, pero él le da el camarote para que esté un poco más cómoda y sea el centro, la oficina, digamos, del barco donde se hace la carta de navegar y está guardada y muy resguardada, muy en secreto, ¿no? Y hay otro conflicto en el barco real de Urdaneta. No fue ninguna mujer. Eso es una licencia literaria que está bien justificada, que yo creé. Y el segundo conflicto es que la reina de Inglaterra, que sale en la novela, hay dos mujeres: Leonor, que es la chica que dibuja, y la reina Elizabeth I de Inglaterra, que fueron los dos personajes femeninos que más me costó escribir, porque claro, yo no soy mujer, pero tú cuando lo lees te tienes que creer que esa chica lo que dice y la reina lo que hace y lo que piensa y lo que expresa, te lo creas. Me costó mucho, pero bueno, ahí están. Yo creo que están logradas las dos. Entonces el otro conflicto es que la reina de Inglaterra Felipe II había creado, y lo dirigía él personalmente, tenía como una especie de ministro para eso, pero él había creado una red de espionaje en el mundo de su época, pero él personalmente la dirigía. Inglaterra había hecho lo mismo, claro. Elizabeth I, que era una tía fascinante, inteligentísima, leía y hablaba griego, latín y español, además de su inglés, claro. Pero era terrorífica, tenía muy mala uva. Entonces, por sus espías, se entera, sus espías en Asia, se entera que ese barco va a salir. ¿Y cuál es el propósito del barco, ¿no? El objetivo: establecer una ruta comercial. Entonces dice, bueno, ahí hay que meter un espía nuestro en el barco, que no robe la carta, que la copie, para que los españoles crean que nosotros no lo sabemos. Y que cuando desembarque este espía en México, nos haga llegar la carta. Y están listos. Se acabó el comercio hispano. Esas son las tres tramas que hay. Esas son las tres tramas. Claro, hay una vuelta de tuerca. El alférez espía, que es un vasco, por cierto, pero se ha convertido al protestantismo y es un espía de Inglaterra, es un tipo joven y guapo. Y claro, y Leonor también. Pero ya no lo anticipen más. Ya intuí. No, pero yo no digo, yo no voy a decir qué pasa, sino que hay una atracción. Hay una parte muy interesante que es explicar cómo vivían, sobrevivían, qué comían, que era, digamos, de donde parte tu interés por el tema, ¿no? Es decir, cómo pueden vivir 200 y pico personas en un barco, en ese cascarón, durante 5 o 6 meses, bueno, 3 meses largos, ¿no? No duró exactamente, el viaje duró 4 meses y una semana. Imaginaros 4 meses. ¿Cómo viven, Carlos? ¿Cómo? Claro, vamos a ver, yo llegué a Urdaneta, yo no conocía quién era Urdaneta. No vayan a creer que los historiadores también lo conocen, tampoco lo conocen mucho. Los que estudian historia, quiero decir. Porque siendo yo vicerrector de la Universidad de Málaga, el rector quiso crear la cátedra del mestizaje y me nombró a mí director académico. Y entonces iniciamos una investigación de todo lo que era el mestizaje, que no era solamente el mestizaje biológico entre hombres, indias y españoles, o negras y negros y indios, sino todo lo demás, el mestizaje culinario, musical, idiomático. Se empezaron a usar las palabras canoa, por ejemplo, eso no era una palabra de español, cocuyo, ese tipo de palabras que se empezaron a usar, a mezclar con el castellano. Y entonces, claro, cuando uno inicia una investigación, primero la cuestión marinera, cómo se manejaba el barco, yo no lo sabía, no lo sé ni cómo se maneja un barco de hoy, mucho menos uno del siglo XVI, tuve que aprender eso. Pero no solo eso, sino la cultura de esa época, el lenguaje de esa época, que está tamizado, porque si yo no puedo escribir una novela de hoy para leerla
alguien de hoy con un lenguaje de castellano antiguo, obviamente. Bien, pero lo hizo el Quijote está escrito en un lenguaje accesible, no era castellano de esa época. Por cierto que Cervantes, no sé si tú lo sabes, intentó irse a América, pero la casa de contratación en Sevilla se lo negó, que no se podía ir cualquiera allí, ¿no? Había que autorizarlo la casa de contratación de Sevilla porque tenía un pasado raro Cervantes y le dijeron que no, menos mal porque a lo mejor no hubiera escrito el Quijote, hubiera escrito otra cosa o no sé. Bien, entonces una investigación, una línea de investigación te lleva a otra. Bueno, ¿qué comían? Como me preguntas tú, ¿qué comían? ¿Qué cantaban? ¿Llevaban instrumentos? ¿Tocaban una guitarra o algo? Sí. ¿Qué miedos tenían? ¿De qué hablaban antes de dormir por las noches? Como le dice Urdaneta, bueno, el mar es azul en la playa de México, pero aquí en el Pacífico, cuando cae la noche, el mar es negro. Una plataforma negra hasta el finito, al infinito, que no sabe nada, y eso te aterroriza. Y también les dice, bueno, aquí lo que habéis olvidado rezar, vais a aprender. ¿Qué comían, por ejemplo? Porque, bueno, había un estricto menú. Los lunes tal cosa, los martes tal, los miércoles, los domingos, y en la semana siguiente se repetía lo mismo. La comida fresca era escasa, porque tú llevabas frutas, por ejemplo, y eso a la semana estaban podridas. Duraban poco. De allí el escorbuto. El escorbuto era una falta de vitaminosis de productos frescos, legumbres, frutas, etcétera, ¿no? Y muchos de los muertos que eran mortandades grandes en esos viajes largos eran por escorbuto. También por tifus, insolaciones, diarreas, todo eso, mareos. Tú estás en una tormenta, 10 días mareado y sin comer y te enfermas inmediatamente. Bien. Comían cosas muy, muy sencillas, granos, lentejas, garbanzos, ese tipo de cosas, galletas muy duras, por cierto, que finalmente los gusanos se las comían también. Y los gusanos con las galletas, o sea, no les importaba porque... Es lo que había. Sí, y poca cosa fresca, ¿no? Y lo único fresco que podían cocinar era si pescaban algo. Si pescaban algo, que todos los marineros siempre se afanaban mucho en pescar, porque si pescaban un pescado grande, pues eso lo asaban en el fogón. El fogón era otro problema. El fogón se podía encender si había calma. Si había lluvia o si había tormenta, el fogón no se podía, porque eso era de madera, no se podía encender. Pero si había calma y habían pescado, bueno, comían esa noche unos filetes de pescado ahí a la brasa, ¿no? Pero eso era lo único, con lo cual la comida era escasa y el trabajo físico muy duro. Con lo cual, de allí la alta mortandad. Sin embargo, yo en la investigación descubrí que en ese viaje realmente documentado murieron entre 30 y 40 marineros, marineros y soldados nada más. Pocos. Que eran muy pocos. Y yo me pregunté por qué. Bueno, probablemente, eso no está documentado, pero probablemente es lógico que Urdaneta, que sabía tanto, había escuchado en sus 11 años en Asia, que si servía el agua con té, te ayudaba un poco a la digestión y a la vomitadera, a arreglarte el estómago. Y si los limones y naranjas que llevaban antes de que se pudrieran, los mezclaban en el agua hirviente y se le daba un casillo a cada marinero todos los días, uno de té y uno de agua hervida con limón o con naranja, con cítricos, podía prevenir un poco el escorbuto. No obstante, además de los muertos, los que llegaron finalmente a México eran cadáveres. En pie había 10 o 12, entre ellos Urdaneta, pero demacrados, delgadísimos y que casi no se podían tener en pie, ¿no? Y los demás estaban enfermos, tirados ahí en la cubierta. Y 40 muertos más o menos que habían tirado por la borda, con su ceremonia y todo eso, el responso y tal, pero al mar. Y lo otro era, bueno, había instrumentos, claro, las guitarrillas que todavía no tenían, las guitarras de esa época no tenían 6 cuerdas,
La sexta cuerda la inventó un malagueño, Vicente Espinel, mucho después, ya en el 17, ¿no? En el 1600 y algo. Y sí, pues cantaban para animarse. Tenían unos cantos marineros, unos que yo recopilé reales y otros que yo creé a raíz de esos otros, que eran cantos marineros, por ejemplo, para dar gracias al Señor o a Dios que había amanecido y seguían vivos y que el barco seguía avanzando. O había cantos de las guardias de noche, había guardias, proa, popa, en la cofa del Palo Mayor, que se llamaba el Carajo. Irse al Carajo era subir allí. De ahí viene la expresión, vete al carajo. Bueno, vete al carajo era subir al Palo Mayor, que era peligrosísimo, pues si te caías de ahí, estabas muerto. Y era la cofa sí, que tenía una barandilla y tal, subir ahí de guardia, de noche, y había unos cantos de noche para que no estuvieran, comprobar que no estuvieran durmiendo. ¿Y llevaban alcohol, vino, alcohol? Llevaban alcohol. En este viaje no se documenta eso, no. Llevaban el alcohol del médico. Había un médico a bordo. Y yo también hice el médico a bordo iba, pero yo hice una licencia literaria y el médico a bordo es un judío converso. ¿Por qué? Porque los judíos son en esa época los que mucho o más sabían de medicina. Y este era un médico converso, que es mentira que haya estado en América, porque los judíos conversos no podían viajar a América. No iban los judíos conversos. ¿Por qué? Porque, lógico, eso era una campaña de convertir al catolicismo a ese continente. Si iban judíos, eso podía complicarse. Pero este sí es un judío converso muy versado en la medicina de la época y como ya vivía en el virreinato de Nueva España, había incorporado los remedios de los indios, que tenían muchos. Yo quería preguntarte, antes de abrir un turno de intervenciones o de cualquier pregunta o curiosidad, sí. Dos preguntas, te pido que las respondas brevemente o que las puedas enlazar las tres preguntas. La primera sería si esta hazaña es comparable a las hazañas espaciales, ¿no?, del siglo XX y del siglo XXI, porque estamos hablando del recorrido por el océano menos conocido, el océano Pacífico, más grande de aquella época, si es comparable en ese sentido. Luego también tú lo has dicho, hay una derivada o hay también un camino que es la lucha entre dos religiones, o mejor dicho, entre dos tendencias religiosas, la católica y la protestante. En el caso de la católica, pues defendida por el Felipe II, ¿no?, y en el caso de la protestante por Isabel I, sí hay. Y luego también me gustaría que insistiera un poco en lo que has dicho antes, si se puede considerar este primer viaje como el primer ejemplo de la globalización, es decir, por primera vez, por así decirlo, la esfera terrestre está cubierta y es navegable, sí, en todos los sentidos, ¿no? No solamente la circunnavegación, sino también en el tornaviaje, en el viaje de vuelta. Sí, el tornaviaje, vamos a ver, el tornaviaje... Es decir, ¿qué valor histórico puede tener el tornaviaje? Yo creo que el tornaviaje de Urdaneta, que establece la ruta segura, digamos, y efectivamente es la primera ruta marítima comercial global entre tres continentes, Asia, América y España, Europa. Y que funcionó durante casi 3 siglos. Casi 3 siglos funcionando hasta que México se independizó de la corona española en el 19, ¿no? Pero hasta principios del 19, el primer barco, como he dicho, la nao de San Pedro, de Urdaneta, tenía 500 toneladas. Pero los últimos ya del principios del 19, del siglo XIX, tenían 2.000 toneladas. Eran unos barcos gigantes. Les llamaban las catedrales del mar. Y los ingleses le decían al Pacífico el lago hispano, porque ellos no pudieron nunca paralizar ese comercio, no esa ruta. Aunque Drake llegó por el estrecho Magallanes al Pacífico mucho después, pero no lograron establecer, porque no tenían una base
terrestre los ingleses en América, no la tenían. Descubrieron un siglo después la costa atlántica de lo que hoy es Estados Unidos, pero en el Pacífico no tenían nada. Y había que tener una base terrestre, ¿no? Bueno, eso lo discute Elizabeth I con su primer ministro. A ver si no me desvío de lo que tú me preguntas. Primer ejemplo de globalización, la lucha, digamos, entre dos imperios. Sí. Y después también, pues, cómo lo podemos comparar. Digo, para que se vea el alcance de la hazaña, ¿no? Claro, porque la hazaña de Urdaneta es que no solamente establece la ruta comercial marítima, fija, segura, aunque tardaba lo que tardaba, porque los barcos iban a... Imagina, hoy un barco va a 40 nudos. Este iba a 5 o 6, como mucho. Por eso tarda 4 meses y 1 semana. Bien, y sí, se puede comparar, porque claro, guardando las distancias, porque atravesar el Pacífico era un mar ignoto, un mar desconocido. No había islas en el medio donde pararse a coger agua. Ellos en un momento que llueve cogen agua de la lluvia para reponerle el agua potable que llevan, ¿no? Y claro que es comparable. Con ese viaje de Urdaneta se cierra el ciclo que Colón tenía en la cabeza. Colón quería llegar a Zipango, es decir, a Asia. Claro, pues se le atravesó un continente que es América y otro mar. Colón no tenía eso calculado. Aunque no hubiese estado América en el medio, llegar a atravesar el otro Pacífico no hubiera podido, porque era tan inmenso que no hubiera llegado y no hubiera podido volver. Entonces, claro, que era la garantía era el regreso, ¿no? Regreso, claro, porque dicen los americanos, a mí me han dicho profesores, colegas estadounidenses, no, pero es que aquí llegó un vikingo antes que el Colón, sí, pero no se enteró ni el padre del vikingo, porque no volvió. Claro, que esa es otra cosa que debo decir rápidamente, que tanto Colón como en este caso Urdaneta saben de otras culturas, en este caso pues asiática o japonesa o china, que existen esas corrientes. Sí. Es decir, que digamos que este primer viaje, tornaviaje, es el que documentamos nosotros con nuestra visión desde Occidente, ¿no? Sí, pero efectivamente se puede comparar con la conquista del espacio de estos siglos nuestros, con eso, porque eso completa que el mundo era redondo, sí, pero que se podía ir y volver por ambos océanos. Bueno, yo hago un turno ahora de pregunta o de duda o de... Sí, con mucho gusto, claro. Quien quiera intervenir. Venga, Horacio. Un gusto. Urdaneta, vamos a empezar por el inicio de su charla, ¿no? De cómo Urdaneta descubre que puede hacer este viaje. Sí, bueno, sí. Creo que dijo que tenía 16, 17. Cuando llega a Filipinas, 17, sí. No. En el origen, antes de la partida, antes de saber que se iba a embarcar en esta... No, tenía 55 años. Sí. Porque, hablando de comunicación, ¿cómo era la comunicación en aquel entonces? Sí. ¿Cuánto se tardaba? ¿Cómo iban descubriendo lo que había o podría haber? Porque si él recibe una carta del rey y tarda 5 años en preparar todo este periplo, sí. ¿Cómo era la comunicación, si había en ese momento, entre él, el rey? ¿Cómo era la comunicación que él obtuvo desde el inicio para embarcarse en esto? No, bueno, él sabía, y además porque se lo habían contado los chinos y los japoneses y los filipinos, pero también porque había estudiado todos estos años las corrientes, la influencia de los polos magnéticos, etc. Pero no estaba seguro de que eso lo llevara a América. Claro, pero perdón, eso está bien. Pero ¿cómo es el inicio cuando él, estando en su pueblo, ¿sí?, le llega el conocimiento de que podría ser partícipe de algo, de un descubrimiento, o cómo participar, cómo llegar a un puerto, cómo llegar a ese barco que lo va a llevar?
¿Cómo se conecta con esa gente? ¿Cómo le llega esa información, esa comunicación tan tempranamente? Pero cuando era, dices cuando era un niño, un joven, sí. Bueno, porque él no se imaginaba que iba a hacer lo que hizo, sino que en esa época en España estaba en ebullición el embarcarse a América, a hacer las Américas. Y más donde él nace, lo que era en el País Vasco, que formaba parte. Y la mayoría de esa gente que eran marineros y otros más o menos doctos en la cuestión marinera, eran vascos. Y eso corría de pueblo a pueblo. Y un muchacho ahí metido en esa villa Ordicia dijo, bueno, yo salgo de aquí y veo mundo y quién sabe. Y bueno, voy a ir con el Cano, que el Cano no es cualquiera, no es un principiante. Y puedo aprender, y claro, ese espíritu, digamos. Y después cuando recibe la carta es una orden, y él va, bueno, él tiene unos conocimientos teóricos, nadie lo ha hecho. Puede ser que salga, pero tiene una orden de Felipe II. Bueno, si no la cumplía, te cortaban el cuello, seguramente. Salvador, te iba a preguntar. Primero, felicitarte por tu novela, que creo que es muy interesante, y por habernos traído un personaje que está muy relacionado con las Islas Filipinas, que también están muy relacionadas con Málaga. De hecho, Ruy López de Villalobos, uno de los descubridores, uno de los que avaló que el nombre de las Filipinas fuera Filipinas, era malagueño. Sí. Y bueno, ese era de los descubrimientos que nos has traído, es fascinante, y yo creo que ha influido mucho tanto en la economía mundial como en el proceso de globalización, ese galeón de Manila, sí, que salía desde Acapulco y que llegaba a Filipinas. Yo tengo una pregunta, antes Luis ha hecho una pregunta que iba sobre la globalización. Creo que ha estado bastante acertada en la conexión, de un comercio triangular que ya se desarrolla definitivamente en el siglo XVIII, pero que ya apunta desde finales del siglo XVI, de una manera o de otra. Bueno, ese comercio triangular al principio parece que lo inicia España, después los grandes explotadores de ese comercio triangular van a ser con otras rutas los británicos y bueno, otros países como los franceses. ¿Crees que España hubiera tenido que abandonar las Islas Filipinas si no se hubiera descubierto el tornaviaje? No, fíjate que no creo que lo hubieran abandonado, porque cuando Urdaneta parte a cumplir la orden del rey Felipe II, va con el primer gobernador de Filipinas, Legazpi, y eso significa que había una decisión, una voluntad política de colonizar bien esas islas filipinas. La provincia de Filipinas, esos son 7.000, es un archipiélago, 7.000 islitas. Hay una grande, sí, donde está Manila, y el puerto de Cebú, que es de donde parte Urdaneta, pero claro, es muy grande, y no creo que lo hubieran. Pero Felipe II estaba claro de que eso había que aprovechar, estando ya allí, una base territorial isleña, había que aprovechar, porque estaban las especias sobre todo. Él no pensaba tanto en el mantón de Manila, él pensaba en las especias, que era lo que costaba, era más caro que el oro. Y pensaba en que había que descubrir esa ruta, ese tornaviaje, volver por el Pacífico. Y no creo que lo hubieran abandonado, claro. Si Urdaneta no descubre la ruta y se establece lo del galeón de Manila, pues Filipinas no hubiera tenido tanta importancia, obviamente, geopolíticamente, ¿no? Y comercialmente, pero si no lo hubieran abandonado, no creo. De hecho, no la abandonaron hasta ¿cuándo? ¿Cuándo cayó Filipinas, Cuba y Puerto Rico? Hasta el final. Y Filipinas estaba lejos, ¿eh? Y toda América ya era independiente. Y estuvo todo el siglo XIX bajo la corona española. Hablar español, por cierto, en las élites académicas de Filipinas es un privilegio.
Todo el mundo habla inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese pueblo de Urdaneta no hablan español. En Filipinas hablan inglés. Porque estuve en contacto con ellos y me dijo, claro, habría que traducir este libro al inglés para que lo lea la gente allí, lo leerían, pero claro, hay que traducirlo. Y digo, bueno, ya veremos. Ya veremos. Si se traduce. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería que explicaras el final de Urdaneta, porque el libro acaba, bueno, hay un epílogo, un capítulo en el que digamos que se cierran las tramas ya de Urdaneta. Sí, no, Urdaneta, claro, lo hace con 55 años, pero fallece con 60. Con 60. En su celda de su convento agustino en la Ciudad de México, que es donde él vivía. Y aquí lo que yo quería decirte o quería poner encima de la mesa es que eso sí está documentado, ¿no? recreas que no sé si está documentada o es fruto de tu imaginación. ¿Qué cosa? Que es el encuentro ya entre Felipe II y Urdaneta, cuando Urdaneta le lleva la carta marítima para que el rey la custodie y la guarde como secreto de Estado. La carta de navegar, ¿no? Las cartas de navegar, ¿no? La carta de navegar. ¿Este encuentro está documentado o es...? Está documentado, lo que no está documentado es la conversación interesantísima que yo pongo en el libro. Y tú te inventas. Pero pues, ha sido posible, ¿sabes? Porque claro, Felipe II, ¿qué le preocupa? Bueno, ¿tú cuánto tardaste en venir? 4 meses y 1 semana. Entonces, ¿se podrán hacer 2 viajes? Y Urdaneta dice, no, se puede hacer un viaje de ida y uno de vuelta al año, como así fue. No, es más, todos los casi 3 siglos del galeón de Manila se hizo con la carta de Urdaneta. Estaba tan perfecta, porque las cartas la metían en Bueno, se sigue utilizando esa ruta. Sí. Y la carta de Urdaneta, la carta de navegar, es la que se usó siempre, porque la revisaban en la casa de contratación, técnicos y sabios, y no hicieron ninguna corrección, era perfecta. Así que, bueno, y otra cosa que no he dicho que es importante, en los barcos que iban a Asia se hacían en América, en Acapulco concretamente. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés, que era un tío que también no se ha olvidado, pero se ha dilapidado mucho su sabiduría, fundó el primer astillero de América en Acapulco. ¿Por qué? Porque Acapulco es un puerto natural muy bien abrigado, muy profundo, y ahí había una tribu que vivía ahí miles de años, y él descubrió que ahí podía haber un astillero, porque claro, esos barcos que van desde ahí a América, a Filipinas, se construían ahí, con roble americano, pinos de allí, maderas de allí. No venían de España, no podían, se construían ahí. Y todos los barcos que fueron, los naos que fueron todos estos 3 siglos, se fueron construyendo allí cada vez más grandes. Con lo cual es importante que ese astillero funcionara, ¿no? Bueno, ya para terminar, te pregunto, lo has dicho en alguna entrevista, ¿no? Que si este fuese un personaje estadounidense, ¿no? O inglés. O inglés, pues habría tenido su serie de televisión, su película, por la gran hazaña, ¿no? Sí, seguro. Hasta que tú estás trabajando en un guión. Yo no llego al guión todavía. Un tratamiento, que se dice. Sí, un tratamiento. Yo estuve en contacto en este año, en mayo-junio, con unos productores españoles, pero que trabajan en Estados Unidos, conectados con Netflix. Y entonces me pidieron, bueno, les di el libro primero, lo leyeron, tuvimos una segunda reunión donde ya se había leído el libro del productor principal, pero entusiasmadísimo. Además lo leyó de verdad porque me comentó cosas que si no lo hubiera leído no lo podía comentar. Y me pidió, ya que yo he dado clases de guión, de cine y tal, y televisión, y he escrito guiones, yo escribí los primeros guiones de aquella serie de Hermanos de Leche, no sé si te acuerdas, en Madrid. Bueno, entonces me pidió, claro, ellos lo podían, a un guionista profesional de Estados Unidos se lo podían encargar. Pero yo le digo, bueno, no, mejor que yo nadie, porque yo sé, porque eso es una escritura muy técnica, ¿no? Escribir un guión. Pero claro, yo me conozco esto de memoria, no me lo tengo que leer de nuevo, me lo he leído ya mucho. Entonces, esto me costó 3 años de trabajo, 2 de investigación y 1 escribiendo y revisando. Bien, entonces
lo primero que hay que hacer es meter este libro, todo ese argumento que está en el libro, en 90, 100 minutos máximo de tiempo para una película. Que no iría a los cines, sino directamente a las plataformas estas tipo Netflix, ¿no? Y claro, hay que adaptarlo, hay que adaptar. Estoy en la adaptación, ya la estoy terminando, y cuando los productores la aprueben y digan, bueno, sí, esta es la película, hay que hacer el guión. El guión es otro paso. Llevo en esto 3 meses. Es otro paso donde ya se incorporan los diálogos, y que hay diálogos, obviamente. Y bueno, cuando se revisa el guión, que normalmente los guiones en Hollywood son 5 versiones, o sea, primera versión, que se van corrigiendo los productores y tal, y de acuerdo, y finalmente se termina el guión. A ver si hay suerte, porque la historia lo merece. Sí, ellos están muy entusiasmados porque el tipo al leerlo dijo, bueno, es que aquí hay una película. Es que la hay, Que la hay, porque es una novela de aventuras basada en la realidad de lo que sucedió, pero sí, pero hay intrigas, en fin, hay de todo. Bueno, pues Carlos, enhorabuena por el trabajo, por una novela muy documentada. Se aprende mucho con su lectura, aparte de las tramas de ficción que tú has introducido. Pone encima de la mesa un personaje, además, que tiene un arco personal muy interesante, como tú dices, de guerrero, después a fraile agustino, además con una vida muy paralela, ¿no?, con San Agustín también, ¿no? Porque tiene una hija, le pasó lo mismo, es decir, identificó mucho él con San Agustín. Es un personaje muy interesante que tu novela saca a la palestra, y que esperemos que, bueno, ya va por la 2ª edición, así que... Sí, bueno, y si se hace la película, eso es un proyecto a largo plazo. Pero bueno, pero ya veremos. Por lo menos hay material para más de una historia, ¿no? Pues sí, yo estoy contento, sí, pero es un trabajón. Bueno. Pues así que muchas gracias por vuestra asistencia y un aplauso para ti. Gracias a vosotros.